Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Gustavo Banescayán, que le habla, de saluda. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Coronel Raúl Lozano. Gracias por estar en Quién es Quién. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los televidentes de Quién es Quién. Coronel, me comentaba fuera del aire que es la primera vez que un coronel es ministro de Estado desde el retorno a la democracia en nuestro país. ¿Qué particularidad tiene eso para usted? Bueno, para mí realmente es un orgullo y un honor, si se quiere, que me hayan designado, que hayan confiado en mí, nada menos que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, por lo cual me siento muy satisfecho y poder de alguna manera lo que es mi formación militar, también darle una adaptación como para poder llevar a cabo la mejor estrategia para más y mejores viviendas para todos los uruguayos. ¿Tuvo alguna experiencia media complicada en su vida de actividad como coronel? ¿En Bueno, alguna misión? Bueno, sí, en algunas misiones sí, quizás estábamos comentando un poco la experiencia de mi primera misión de paz, que fue en Camboya, en el año 92-93. Allí estuve secuestrado por el Khmer Rouge, digamos, fue una experiencia realmente bastante límite, y bueno, ahí uno aprende a conocerse uno mismo, aprende uno a valorar más la vida que en otras situaciones. ¿Sintió miedo en esa oportunidad por su vida? Y el miedo lo sentí, sí, lo sentí sobre todo el miedo por mi familia, mi hija que tenía 2 años, y bueno, mis padres, todos, digamos, todos mis familiares. Sentí realmente preocupación por ellos. Sinceramente, era lo que más me importaba. ¿Sintió en ese momento que no todo vale la pena? Ir a una misión, la actividad política, que hay límites que uno tiene que tener, porque llega un momento que cuando se encuentra en ese tipo de situaciones dice, ¿para qué hago esto? No me lo llegué a cuestionar en el momento porque no me dio el tiempo, digamos, pero, pero sí es verdad de que uno en esa situación en la cual se encuentra nada menos que en manos de una guerrilla que de repente para el Uruguay no trascendió tanto, pero que en un país de 8 millones y medio de habitantes había matado en 4 años 1,5 millones, o sea que realmente había cometido un verdadero genocidio, que inexplicable realmente, porque uno no entendía cómo una persona porque usara lentes lo mataran, o porque supiera hablar algún idioma lo mataran, o porque tuviera su dentadura arreglada lo mataban. Digo, y uno conoció a tanta gente y todos tenían, pero todos, o los hermanos, o los padres, todos matados por el Khmer Rouge. Y bueno, cuando uno cae en manos de esa gente, uno piensa, bueno, mi futuro es corto. Hacía pocos años que Uruguay había salido de la dictadura, de la última dictadura en nuestro país. Si bien no son comparables las situaciones, ¿redimensionó lo que pasó del 73, del 73 al 85 habiendo vivido esta experiencia? Y nada es comparable, ¿no? Estamos hablando allí, sí, a veces acá se habla de un genocidio, pero el genocidio, eso sí, no, un genocidio, 1,5 millones de personas, lo que eran los campos de la muerte, que ahí los conocimos. eh, Realmente es impactante la realidad de ese país, ¿no? Lo sufrido de ese país. 50 años de golpe de Estado, ¿qué reflexiones genera usted que este año se cumplieron? Bueno, este año creo que se hizo una valorización en los distintos ámbitos, sobre todo veíamos en el ámbito en el cual yo estaba antes de ser ministro, ¿verdad? Como senador de la República, eh, se rindieron, digamos, eh, uno- una especie de un recordatorio a lo que fueron esos 50 años, y sobre todo el porqué, y se vio las distintas razones del porqué de ese golpe de Estado, la valorización de que para algunos el golpe de Estado, como nosotros, fue en realidad el 9 de febrero de 1973, para otros lo fue el 27 de junio, cuando se hace la disolución de las cámaras, pero realmente cuando los militares se pronuncian y desacatan al orden constitucional político fue el 9 de febrero. ¿Estuvo mal eso? ¿Usted lo condena? Bueno, hay que ver las cosas en su contexto en aquellos años, ¿verdad? Porque si uno lo mira ahora, por supuesto que estuvo muy mal. Digo, hay que ver qué fue lo que pasó, porque es impensable creer cómo el 9 de febrero, con aquellos famosos comunicados 4 y 7, uno era muy chico en aquella época, pero
¿Cómo puede ser que el Partido Comunista lo apoyara? ¿Cómo puede ser que entonces la CNT de aquel momento lo apoyara? ¿Cómo puede ser que los distintos partidos de izquierda, varios de ellos, lo apoyaran? Digo, estábamos en medio de una situación muy, muy rara. El 14 de abril anterior o el 15 de abril anterior, el, el Parlamento había declarado estado de guerra interno. En el Uruguay, estado de guerra interno, uno lo mira en este tiempo y dice, ¿cómo puede ser? ¿En Uruguay, estado de guerra? Y bueno, un parlamento democrático así lo designó y así lo proclamó. O sea, visto con el tiempo, estuvo mal. Visto con la perspectiva de aquella instancia, se fueron dando las cosas. Yo creo que se fueron dando dentro del contexto de aquellos tiempos, ¿verdad? En el cual el mundo estaba dividido, el mundo era bipolar. Una parte respondía a lo que era la Unión Soviética y Cuba, y otra parte a los Estados Unidos. Digo, en aquella realidad hay que situarse en aquella realidad donde había guerrilla en todos los países de América, donde digamos, unos y otros de alguna manera alentaban por una parte el golpe de Estado, por otra parte a las guerrillas, porque la guerrilla, digamos, en el Uruguay estaba peleando justamente contra la democracia. O sea, la guerrilla lo que quería era hacer caer las estructuras, como decían ellos, ¿no? Las estructuras burguesas democráticas. Digo, y ahora, sin embargo, esa misma guerrilla mira con otra mirada a lo largo de los años, y bueno, ahora la guerrilla esa quiere la vida democrática. Digo, sin embargo, en aquellos años, todo su levantamiento armado fue para romper las estructuras democráticas. ¿Hubo errores de los lados entonces de la guerrilla y del ejército? Bueno, eso habría que ver dentro de la guerrilla. Yo nunca escuché que dijeran que no, su opinión, cometieron errores. No. Digo, mi opinión es de que dentro de ese contexto hay que situarse allí y ver la realidad de cómo fue. Digo, las Fuerzas Armadas fueron encomendadas por el presidente Pacheco a liderar lo que era la guerrilla, la lucha contra la guerrilla. Digo, en el año 71. Digo, posteriormente se declara, como decíamos recién, el estado de guerra interno. Es decir, las Fuerzas Armadas no de un día para el otro, creo yo, se levantaron de mal humor y dijo, vamos a dar un golpe de Estado. Me parece que había en aquellos tiempos una realidad que hoy, por suerte, no la vivimos, y que hoy por supuesto que estamos en total desacuerdo, pero hay que ver las cosas. Usted sí condena un golpe de Estado, eso sí lo condena. Sí, claro, condena un golpe de Estado. Un país nunca debería tener un golpe de Estado, el país debe vivir en democracia, porque eso es lo que quiere la mayoría de la gente. ¿Reivindica el nunca más, que nunca más ocurra esto en Uruguay? Yo reivindico el nunca más, sí, el nunca más, que nunca más haya una guerrilla, que nunca más haya un golpe de Estado. Para cerrar este tema, así paso el tema, enganchamos con lo de Camoya, terminamos en esto. Muchos familiares de desaparecidos, la Marcha del Silencio y demás, reclaman que se dé información. ¿Hay información que no se da o la que había se está yendo con aquellos que la tenían? Yo pienso que la que había se está yendo con aquellos que la tenían. Mi opinión es que, contrariamente a lo que, digamos, para algunos crean o quizás sepan de que no fue así, los que están hoy en actividad, la gran mayoría ni siquiera nacidos eran. Entonces, ¿qué información pueden tener? Digo, no hay nada que les pueda dar ni siquiera una guía. Simplemente aquellos que estuvieron en el frente de combate de aquellos tiempos, que fueron núcleos reducidos, digamos, y en cierta forma también nos conta de que el funcionamiento como tal era muy compartimentado, como que no había información entre ellos, por lo cual es muy difícil de que se pueda obtener algún otro dato, no sé. Usted hace poquito era senador, ahora es ministro. ¿Hubiera votado una ley que canjee información por libertad? ¿Le doy la libertad, porque muchos están condenados en este momento, a cambio de que usted me dé la información por ubicar restos? Bueno, aquí en realidad hubo un momento que se proclamó mucho por la verdad, ¿verdad? Digo, posteriormente eso se llevó a que hubieron algunos intentos, y los que hicieron algún intento fueron presos. Entonces, así es muy difícil, como me parece a mí, en una situación en la cual uno mismo se va a acusar para ir preso. Digo,
Es una situación realmente Pero si una ley que garantizara condenamos y que no queremos nunca más. Pero si una ley garantizara que no va preso y le dan información, ¿usted la votaría? Una ley. No sé, sería una ley Una ley de amnistía, pero eh, condicionada a información. digo, si supieran, yo no sé en realidad si existe hoy en este mundo gente que tenga esa información, la verdad que no lo sé. Lo llevo ahora sí los temas de la cartera propiamente. El presidente de la República le pidió cuando asumió que fuera rápido y eficiente, rápido y eficaz con los planes que tiene el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo tradujo usted eso a la gestión que está llevando adelante? Sí, el presidente de la República en realidad me dio amplia libertad para que yo dirigiera el ministerio de la mejor forma posible. La verdad que confió en mí y me dijo sí, de que era importante tratar de solucionar o minimizar el gran problema de falta de viviendas que tiene el país. O sea, le pidió rapidez en los temas. Sí, rapidez sí. ¿Y cómo le aplica usted a su gestión? ¿Cómo le da más rapidez de la que venía teniendo el ministerio? Y yo creo que lo primero que hay que hacer es divisar dónde se encuentran los que podemos llamar los cuellos de botella. Entonces, de repente, ¿por qué la actividad pública es, si se quiere, un tanto más lenta que lo que es la actividad privada? Y entonces ahí se encuentra una cantidad de trámites que se deben de cumplir, de licitaciones que tienen exactamente, en el buen sentido, la burocracia, que tiene que cumplir con esto CAF, que tiene que cumplir con esto, que tiene que cumplir con lo otro. Entonces allí para darle mayor eficacia y eficiencia, lo que uno busca es dónde está el cuello de botella y tratar de alguna manera de que se vayan superponiendo las distintas etapas, porque eso también pasa mucho en la actividad pública. Bueno, hasta que no se haga esto, no se puede hacer esto otro, y a veces sí se puede. Entonces, tratar de que las distintas etapas o fases que tiene, como en este caso sería la construcción de viviendas, se puedan superponer y de alguna manera achicar los plazos. ¿Pero sería un cambio normativo para que se parezca más al mundo privado y usted pueda tomar decisiones más rápidas? Es una pregunta que requiere un análisis importante. Yo creo que está bien que en lo que es la actividad pública existan todos esos controles que existen hoy, por lo cual me parece que el método está bien, lo que hay que de alguna manera buscarle la forma para hacerlo más eficiente. ¿Manini qué le pidió cuando asumió? El presidente ya dijo lo que le pidió. ¿Y Manini qué le pidió? No, Manini me pidió también lo mismo, me conoce a mí de hace muchos años y que tratara de gestionar de la mejor manera posible. ¿Hay un déficit de cerca de 70.000 soluciones habitacionales en Uruguay? ¿Es más o menos el número que ustedes manejan? Es un número difícil, pero un dato de la realidad es los asentamientos irregulares que hay, ¿verdad? Entonces entendemos de que sí hay un déficit más o menos por ahí. De 70.000. Usted aspira, obviamente, no a completar todo eso, sería muy difícil, más en el periodo que le queda, pero aspira a que un buen porcentaje de eso esté resuelto antes de que usted deje el cargo. Yo le puedo decir de que hay, digamos, una cifra récord de presupuesto, 480 millones de dólares, nunca habían existido en este país, por lo menos un presupuesto de esa magnitud, para tratar de alguna manera de solucionar el gravísimo problema que son los asentamientos irregulares, donde muchos miles y miles de personas viven en forma indigna. Por lo cual, todo lo que se puede hacer, todo lo que se pueda ejecutar con esos 480 millones de dólares, lo vamos a tratar de hacer. Y le aseguro que no es fácil cumplir con todas esas etapas de ejecución. Creo que, evidentemente, el propio presidente de la República es consciente de eso, pero nosotros estamos trabajando y trabajando muy duro para lograr ejecutar el máximo posible. Haciendo una cuenta que no es muy directa, pero que puede ilustrar. Esos 480 millones de dólares, ¿se traducen en cuántas soluciones habitacionales, en cuántas viviendas, más o menos? Bueno, dar números siempre es complicado, pero al final del día son los que mandan. Tiene sus riesgos, pero bueno, en ese caso en realidad lo que nosotros aspiramos a llegar, hoy por hoy podemos decir de que se ha logrado en este gobierno 65.000 soluciones habitacionales en el sistema público de vivienda, ¿verdad? El sistema público de vivienda, 65.000 soluciones habitacionales y hay alrededor de unas 22.000 viviendas nuevas. Creo que es una cifra importante, con esto otro vamos a llegar a 15.000 más, o sea,
Creo que por ahí andaríamos más o menos. O sea, entre una cosa y la otra, sumando rapidito, estamos cerca de 80.000, 90.000 soluciones. Soluciones habitacionales, yo aspiro que vamos a tener más de 80.000 al fin de año que viene. Soluciones habitacionales, no viviendas nuevas. Y eso con los 480 millones de dólares que usted tiene disponibles. Eso con los 480 millones que tenemos disponibles y, digamos, esas 15.000 viviendas que pienso que lograremos también con esas 480 millones. ¿Y usted se compromete a cortar la cinta de esas 15.000 viviendas? Yo entiendo de que el problema de la vivienda debe ser una política de Estado. No empieza con este gobierno y no va a terminar con este gobierno. Es decir, de las viviendas que estamos hoy ejecutando o que estamos inaugurando, quizás haya alguna que su licitación, por ejemplo, comenzó en el periodo de gobierno anterior y recién ahora las estamos inaugurando. Digo, la gran mayoría no, la gran mayoría son de ahora, son de este gobierno. Pero también entendemos de que van a haber viviendas que las va a inaugurar el gobierno que esté posterior a nosotros. O sea, que van a quedar las licitaciones, va a comenzar su ejecución, va a empezar su construcción, la construcción de la vivienda, no van a estar terminadas para cuando nosotros entreguemos el ministerio, pero el próximo gobierno sí las va a inaugurar. ¿Va a precisar expropiar algunos terrenos para que esto se pueda concretar o siempre la idea es realojar asentamientos? No, la idea es, digamos, en este plan, es el plan Avanzar, ¿verdad? Hoy el Ministerio de Vivienda tiene dos grandes planes, el Avanzar y el Sueños en Obra, y el Sueños en Obra. Digo, en estos dos planes, digamos, se va a lograr que el Avanzar concrete esto que estábamos recién conversando. ¿De los asentamientos? Ahí está, de los asentamientos. Y el otro, que es el Sueños en Obra, que ese está pensado para la clase media, para la clase trabajadora. Que no alcance ir al sistema de crédito bancario y demás para poder hacer una vivienda. Exactamente, creo que este plan es muy innovador. Se continuaron, porque también hay que aclararlo, se continuaron con todos los programas que habían antes. O sea, este gobierno no cortó ningún programa. Digo, sumó el plan Avanzar y sumó el Sueños en Obra. Digo, en el caso de Sueños en Obra, se piensa en la clase trabajadora que no llega a poder acceder a su vivienda. Y ahí podemos decir que tiene dos facetas. Digo, una para la empresa y otra para el usuario, ¿no? En realidad, el Sueños en Obra, la empresa puede acceder al SIGA, es decir, al sistema de garantía del Banco República, puede obtener un crédito de hasta un 70%. O sea, bueno, habla de empresa constructora, de la que va a ser la vivienda. Exactamente. Y tiene muchas ventajas este plan con lo que son las viviendas promovidas, por cuanto en principio tampoco es por sorteo, sino que cada uno, el usuario, puede elegir la empresa que quiera y la construcción que quiera. Y después, en la faceta del usuario, tiene múltiples ventajas. Para empezar, 3 personas del núcleo familiar, es decir, no solo la pareja normal, puede incluir lo que es su salario, para poder llegar al mínimo que se precisa. Al mínimo que se necesita, ahí está. Digo, después va a tener hasta un 30% de subsidio de lo que es el costo de la vivienda. La vivienda, a su vez, tiene un tope. Por ejemplo, una vivienda de 2 dormitorios son 660.000 unidades indexadas, que son algo así como $100.000. No puede costar más de eso. No puede costar más de eso y la empresa no puede poner un precio superior a ese. Y aparte de eso, digo, el ministerio le va a subsidiar hasta un 30%, es decir, que esa vivienda, en vez de costarle al usuario... 100.000 paga 70. Paga 70, exactamente. Y aparte de eso, firmamos hace unos 10, 15 días un convenio con el Banco Hipotecario del Uruguay. Que financia el 95%. Que financia el 95%, ahí está. Normalmente la banca le financia un 80%. Y el hipotecario estaba en el 90%. El 90% para aquellos que sean ahorristas. Bueno, en este caso, en este programa, firmamos por un 95%. Por el rato que el hipotecario esté vigente, porque con el proyecto que usted presentó va a desaparecer. No, pero igual va... No, yo no lo presenté. ¿No? ¿No trabajó en ese proyecto? No, yo presenté... yo sí trabajé en el proyecto de reestructura de las deudas en unidades reajustables. Que enganchó con esto.
Bueno, lo enganchó el gobierno ahora, Sí, sí, sí. pero no era, no estaba en el ¿Usted proyecto no quería que el nuestro. hipotecario desapareciera? No estaba en nuestros planes que el hipotecario desapareciera. Ahora quedará una etapa legislativa, parlamentaria allí de ver las posibilidades de la fusión o no fusión, pero eso para nosotros es independiente No de altera los planes. no altera los planes, es independiente de lo que es la reestructura de la deuda, que creo sí que esa parte que nos presentó el presidente de la República, a quienes habíamos redactado proyectos de ley para la reestructura, creo que esa parte sí es muy provechosa, digamos, va a beneficiar a unos 2.500 familias que dejarán de pagar totalmente la cuota si tienen 40 años o más desde que hayan pagado. Y luego, si tienen de 30 a 39 años, un 0% de su tasa de interés, y menos de 30 años, un 2,5% de tasa de interés. Creo que es muy beneficiario para la gente, y si se puede mejorar más todavía, mejor sería, porque sabemos lo que es ser, en este caso, deudor del Banco Hipotecario del Uruguay, sabemos que es pagar la cuota en unidades reajustables, lo vivimos en carne propia. ¿A usted le tocó? ¿Era uno de los que tenía Yo ese era problema? uno, pero claro, hace años que lo pude saldar, digo, pero digamos, ¿Le aumentaba todos los meses? Sí, claro, estuve años pagando en unidades reajustables, sé lo que es. Y entonces, evidentemente que creemos de que esta solución le va a dar una mayor oportunidad, y si se quiere En eso está de justicia. acuerdo. No está de acuerdo en que se fusione el Banco Hipotecario con el Banco República. Lo discutiría eso, puedo tener una opinión personal. Su opinión personal es que no. Mi opinión personal es que no es necesario fusionarlo, pero bueno, la verdad que todavía no lo hemos discutido dentro del partido, pero esa es mi opinión, sí. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continúa San Martín misma aquí en Quienes Quieren con el coronel Raúl Lozano, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Le recordamos como siempre, hora principal de emisión de Quienes Quieren, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y hay más Quienes Quieren.